Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis, mis queridos Naturlovers? Espero que muy bien y con ganas de autocuidaros de manera integrativa. Porque quien dice salud intestinal y global debería también decir salud bucal. Soy María Bagilioz, divulgadora, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la relación e importancia que tiene nuestra alimentación y salud bucal con nuestra salud global. A saber que lo que sucede en la boca interfiere con nuestra salud cardiovascular, inmunitaria e intestinal y con todo lo que eso conlleva. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Tu boca importa y mucho. Para empezar, se trata de la entrada de tu cuerpo. De hecho, se trata del primer órgano al nacer por el que establecemos ese primer contacto con el exterior a través de la lactancia materna. Y es que nuestra boca es mucho más que unos bonitos dientes. Esta puede llegar a revelar síntomas de enfermedad en alguna parte de nuestro organismo. Cumple con la función de ensalivar, saborear y masticar nuestros alimentos para que estos puedan llegar correctamente a nuestro estómago e intestino. Y ya hemos hablado varias veces de la importancia que tiene nuestro intestino y la microbiota intestinal, ¿verdad? Pues a saber que la boca es el segundo lugar del cuerpo donde reside el mayor número de microorganismos. De hecho, tenemos más bacterias en la boca que en el inodoro. Por eso llevar una buena higiene bucal y alimentaria se impone como algo esencial para nuestro bienestar. Y es que lo que sucede en nuestra boca no solo influye en nuestra salud digestiva, sino también en la inmunitaria y cardiovascular. Los dientes necesitan de suministro de sangre y de drenaje linfático, por eso hay casos de periodontitis que se han correlacionado con enfermedades sistémicas. Desde infecciones, pasando por la diabetes, hasta desórdenes, lesiones y algunas enfermedades graves como son el cáncer y el Alzheimer. Durante el embarazo también se ha demostrado una gran relación entre el desequilibrio de la microbiota oral o enfermedad periodontal en la madre y los nacimientos prematuros y hasta en algunos casos abortos. Y es que la microbiota de la placenta y por lo tanto nuestra microbiota viene determinada por la microbiota oral de nuestra madre. Necesitamos mantener el buen equilibrio de nuestros microorganismos bucales para evitar que haya una disbiosis oral y con ello una ventana a padecer varias patologías. Importa tanto lo que consumimos como lo que limitamos y evitamos. A vigilar el consumo excesivo de azúcar, procesados y refinados que implican un empobrecimiento de nuestra microbiota oral. También el tabaquismo y la toma regular de alcohol empeoran el estado de nuestro ecosistema bucal. A favorecer una dieta rica en fermentados probióticos y fibra fermentable para nuestros bichitos a través de vegetales, setas, hojas verdes, así como de zanahorias y manzanas preferiblemente cocidas en forma de compotas o mermeladas, por ejemplo. Para endulzar podemos usar el cacao, que es rico en polifenoles, así como especias como la canela y el cardamomo. También es recomendable aumentar el consumo de tubérculos, frutos secos y semillas y consumir variedad de frutas, incluyendo el aguacate y el plátano no demasiado maduro, por ejemplo. Como granos, pseudocereales y cereales son a destacar el arroz, la avena y el trigo sarraceno. Las proteínas son importantes para la buena salud de la mucosa bucal, por eso las legumbres y el huevo son buenos aliados. En cuanto al colágeno, son también a favorecer tanto el caldo de huesos como un buen caldo vegetal rico en vitamina C, precursor de este. El aceite de oliva virgen extra es una grasa saludable, pero el de coco es también muy interesante ya que es antibacteriano y que además tolera bien las cocciones a temperatura elevada. Y hablando del aceite de coco, no sé si habéis oído hablar del oil pulling. Se trata de un enjuague bucal a base de aceite de coco muchísimo más afín y respetuoso con nuestra boca que los colutorios convencionales. Su grasa tiene el poder de atraer y arrastrar la suciedad mientras desinflama las encías y mucosa. Podemos combinarlo con algunas gotas de aceite esencial de orégano ecológico para aumentar aún más la acción antibacteriana. Está sobre todo indicado al levantarnos por la mañana, ya que cuando dormimos no segregamos tanta saliva, lo que regula el pH bucal, y de ahí que la cantidad de microorganismos prolifere durante toda la noche. Esto significa que cuando nos despertamos lo hacemos acompañados de más cantidad de nuevos amigos en la boca. Por eso lo suyo sería evitar el tragarnos esa saliva y hacer el enjuague oil pulling. Lo ideal es empezar con una cuchara de postre y mantener el aceite en boca durante unos 10 minutos mínimo. Luego lo escupimos en un papel absorbente o directamente en un tarro de vidrio que usaremos únicamente para ello. Otra opción es el cepillo de lengua. Se trata de una herramienta en forma de U que sirve para arrastrar los residuos de la lengua. Es importante hacerlo suavemente y de atrás hacia adelante. Por supuesto, esto no exime el hecho de cepillarnos los dientes. Es sumamente importante que dure unos 2 minutos y hacerlo tras unos 30 minutos después de consumir bebidas y comidas
especialmente las ácidas, ya que podrían erosionar el esmalte. Y ya que estamos con la buena higiene bucal, el uso del hilo dental podría hacerse justo antes del cepillado. Sirve para retirar bien cualquier trozo de comida que se haya podido quedar entre los dientes, ya que con el cepillado a veces es imposible poder acceder a todos los recovecos de nuestra boca. Bien, espero que a partir de hoy cuidéis de vuestra boca, la puerta de vuestro cuerpo y templo bendito, con mucho mimo y una buena higiene bucal como alimentaria. Por supuesto, os recomiendo valorar vuestra propia pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada, tal y como os merecéis. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.